El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 4. La batalla final, parte 1. El hechizo de Teclis había sido más exitoso de lo que en principio se dio cuenta. En los últimos momentos antes de que la divinidad de Lilith se hubiera desvanecido, había transportado realmente a los encarnados y a muchos de sus seguidores para atacar Middenheim. Desafortunadamente, el hechizo había escapado del control del mago en los últimos momentos y los vórtices mágicos habían dispersado a sus aliados por toda la ciudad invadida por el caos. Ninguno de los encarnados sabía con certeza si los otros habían sobrevivido. Esto fue una mala fortuna, sin duda, pero fue doblegada por dos factores. En primer lugar, incluso mientras las energías del hechizo se derrumbaban, Teclis había mantenido el control suficiente para asegurar de que cada encarnado llegara junto a sus aliados. En algunos casos, estos eran poderosas partidas de guerra, en otros, ejércitos en pleno derecho. Además, la repentina llegada de los encarnados a la ciudad invadida por el caos era algo que ninguno de sus muros podían haber previsto, a excepción de Kairos Tejedestinos, asesinado a manos de Archaon unas semanas antes. Había poco tiempo para que los encarnados pusieran orden en sus fuerzas y ninguno en absoluto para explicaciones. Cada uno lideró a través del ejemplo del valor y propósito y confió en que sus guerreros lo siguieran. Todos, salvo Nagash. Como siempre, el control del gran nigromante sobre sus secuaces era absoluto. Desde las incendiadas ruinas de la puerta oeste hasta los rediles de esclavos de Newmarkt, los invasores cayeron sin piedad sobre la horda de Archaon. La sorpresa era suya por el momento, pero todos sabían que los números superiores del elegido se harían valer rápidamente. Así, cuando un anochecer rojo y enojado caía sobre la Fauchlag y un relámpago ardió en el cielo, Middenheim estalló en matanzas. Cada uno de los encarnados luchaba con el mismo objetivo. Todos habían vislumbrado la cicatriz de la gran excavación o bien los montones de despojos y fosos de muertos que marcaban su perímetro. Todos sabían que la batalla por Middenheim, la batalla por el mundo, no podía ser ganada en las calles en ruinas. Así, sus seguidores empujaron por el centro de la ciudad hacia el abismo que Archaon había rasgado en la roca de la Fauchlag. De todos los encarnados, Caradhrian fue lanzado en la más terrible de las situaciones. Su ejército había surgido sobre lo que quedaba de Ulriksmund, en el mismo borde de la gran excavación. No había tiempo para las palabras, aunque el encarnado pudiera haber estado tentado de pronunciarlas. Apenas la tormenta de magia había disminuido
cuando los elfos de Caradhrian se vieron asaltados por Scaramor portando hachas y los miembros de las tribus Kurgan de armadura negra. El abismo bostezante de la gran excavación estaba a su espalda, no podía haber retirada, y si no llegaba pronto la ayuda, Caradhrian sabía que incluso el poder enjaulado en su cuerpo no sería una garantía de supervivencia. En ese momento, la carga de Lakshi se sentía aún más pesada que antes, y Caradhrian se dio cuenta de que ahí estaba su salvación. A diferencia de los otros poderes elementales de la magia, el fuego no disminuía a medida que se dividía, sino que se hacía más fuerte a medida que se extendía. Mientras los estandartes negros se apretaban contra sus filas, el encarnado del fuego alcanzó su alma y dividió el poder de Lakshi 1000 veces. La parte más grande se la guardó para sí mismo y el resto lo lanzó como semillas a través de su ejército. De inmediato, unas llamas parpadeantes se desataron a la vida a lo largo de las afiladas hojas de acero de Ithilmar. Los cuerpos ardieron con una nueva fuerza y los espíritus se alzaron con propósito renovado. Los jefes Kurgan, muchos de los cuales habían sido sorprendidos durmiendo, gritaban órdenes, llevando a sus guerreros al borde de la excavación. Los norteños hicieron un intento desigual para atrapar al recién llegado ejército de fuego contra el borde del abismo, para aplastarlo como los débiles que ellos creían que eran. Pero la ventaja de la sorpresa estaba con Caradhrian. No esperó a sus enemigos en la cara del acantilado y en su lugar lanzó al ejército del fuego en una carga de cabeza contra el corazón de la horda que cargaba. Los elfos golpearon a las principales partidas de guerra Kurgan como un viento abrasador. Una oleada de llamas era su heraldo, rugiendo y enojada. La carne se ampollaba y la armadura se fundía donde golpeaba. Los gritos de los moribundos se fundían con el chisporroteo y el crujir de la piel quemada. Las llamas fluían detrás de las hachas y las alabardas que destrozaban a los norteños. Las principales partidas de guerra fueron aplastadas en momentos, consignadas al olvido por elfos aparentemente hechos más de fuego que de carne mortal. Otros arrojaron sus armas y huyeron, preparados en ese momento por lo menos para arriesgarse a caer en desgracia ante los dioses oscuros, en lugar de sentir la ira de los elfos rodeados de llamas. Sin embargo, más adelante en la ladera, los Scaramor vieron que los Kurgan rompían filas y se burlaron de su debilidad. Eso les hizo sentirse más fuertes, más valientes. Miraron hacia el cielo e invocaron a los dioses oscuros para que les dieran sus favores. Que los elfos invocasen el poder que quisieran. Ellos eran los hijos del caos. Los elfos, en el fondo, por muy de fuego que parecía que fueran, también sangraban. Malekith vio cómo los fuegos se precipitaban al cielo, pero no se preocupó por lo que presagiaban. El ejército del Rey de la Eternidad luchaba al sureste del Ulrismund, donde los Skaven habían hecho un nido escabroso de las calles enredadas del Wind. Las sombras ondulaban como el humo en el viento, y frenético chillido dividía el aire mientras los elfos caían sobre los desprevenidos Skaven. En los estrechos confines de las calles, los hombres rata no podían aprovechar fácilmente su número,
y pocos entre el enjambre deseaban enfrentarse a los guerreros de manos mortales del Rey de la Eternidad sin una garra de lanzas a la espalda. Solo un señor de la guerra, borracho de piedra bruja y ambición, se había atrevido a enfrentarse a Malekith. Sus restos destrozados languidecían en el esófago de Serafón, y el horror de sus últimos momentos, más que su coraje, dictó el comportamiento de los supervivientes. Más lejos al norte, Nagash trajo su regalo de muerte a los norteños acampados en Neumarkt. El hechizo de Teclis había llegado a la frontera oriental de Azelloren e incluso más allá, aunque todos todavía lo sabían y habían arrastrado al ejército del gran nigromante a su lado. Los norteños, vestidos con pieles, se habían considerado seguros en la nueva fortaleza de Archaón. Estaban cargados de sueño y cerveza, así que murieron rápidamente. Krell y la Legión Maldita no mostraron misericordia con aquellos que habían sido sus parientes hacía mucho tiempo. El maldecido acero tumulario cortó a través de las pieles grasientas y crudas armaduras, y el ejército de la muerte continuó adelante, imparable. Arkham y Nagash avanzaban tras la estela de la Legión Maldita, con sus hechizos insuflando nueva vida a los muertos. Pocos edificios se encontraban en esta región de la ciudad, y los que quedaban habían sido reutilizados para servir como corrales de esclavos. Los cautivos vestían los uniformes destartalados de una docena de estados. Su destino era haber sobrevivido, mientras que los compañeros más afortunados habían perecido bajo las hachas del norte. Ahora los esclavos veían a desesperados norteños corriendo por delante de las puertas destartaladas de sus jaulas y sintieron una esperanza olvidada hacía mucho tiempo. Gritaban y aplaudían mientras sus temerosos captores corrían hacia el corazón de la ciudad, creyendo que su momento de libertad estaba cerca. Pero los gritos de esperanza se convirtieron en gritos de terror abyecto cuando los esclavos vieron que los norteños no huían de un ejército del imperio, sino de una inmensa marea de muertos vivientes. Malekith habría ignorado a los esclavos si el azar lo hubiera llevado a Neumarkt. Solo habría visto miserables desgraciados, ajenos a nada más que al látigo. Geld, Caradhrian y Alariel se habrían apiadado y liberado a los cautivos. Tyrion y el emperador habrían considerado a los esclavos como un ejército relativamente decente, dispuestos a buscar su venganza contra los que habían pisoteado su tierra y matado a sus parientes. Nagash, sin embargo, miraba a través de los hediondos corrales de esclavos y solo veía materia prima. El gran nigromante extendió una mano y un fuego amatista atravesó Neumarkt, ahogando la vida de todo lo que tocaba. Los gritos llegaron a un punto febril y luego desaparecieron a la nada. El ejército de Nagash se había doblado de tamaño de un golpe y atravesó Neumarkt hacia el desierto incendiado que había sido el gran parque. Allí, entre los árboles quemados, el gran nigromante enfrentó el primer desafío decente a su avance. Gruesas filas de escudos de acero se alineaban en la parte oriental del parque, con los guerreros de yelmo cerrado entonando y cantando para ahogar su miedo a los no muertos. Los hechiceros trazaban sigilos prohibidos en el aire.
Las formas brillaron y chispearon durante un latido de corazón antes de estallar en un repentino fuego que corrió a través de los muertos que se acercaban. Los zombies recientemente resucitados de Nagash ardieron y se ampollaron bajo el asalto mágico. Ni Arkham ni el gran nigromante daban ni siquiera un fragmento de preocupación por su destino. Todos los que marchaban en el ejército de la muerte eran prescindibles, y los zombies más que la mayoría. Los cadáveres que se arrastraban derrumbaron cuando las llamas los alcanzaron. Desde el mirador parecía que la mayor parte del ejército de muertos vivientes estaba en llamas, y así fue. Pero Arkham trabajó para asegurarse de que la magia que conducía los fuegos fuese sofocada antes de que las llamas arraigaran en la hueste de Morghast o los tumularios de la Legión Maldita. Mientras tanto, la fría mirada de Nagash atravesó el mirador. Buscó a cada uno de los brujos del norte, uno a uno, apagando sus almas con giros de sus huesudos dedos. Estas sutilezas pasaron desapercibidas por muchos de los norteños que se reunían en el mirador. Solo vieron la horda de muertos vivientes consumida por el fuego caótico. Los cuernos y los gritos de guerra resonaron cuando los jefes se resintieron de que los hechiceros reclamaran toda la gloria de la batalla. Nubes de cenizas fueron arrojadas hacia el cielo mientras miles de pies corrían por los árboles retorcidos por el fuego, con el ruido de sus pasos perdidos bajo los juramentos y los gritos de guerra. Los caballeros espolearon los flancos de sus corceles asesinos. Grandes bestias mutadas del norte fueron soltadas de sus cadenas y cargaron rugiendo por la ladera. Los norteños chocaron contra la masa carbonizada y carnosa, apartando a los zombis. Hachas se abalanzaron y cortaron, derribando a los muertos quemados a veintenas. Pronto, el último de los zombis había acabado hecho pedazos, o bien pisoteado bajo los pies. Con un estruendoso chirrido, los escudos de los norteños se encontraron con los de la Legión Maldita, y la verdadera batalla comenzó. Mientras Nagash se esforzaba en las ruinas del gran parque, Vlad caminó sin ser visto hacia el norte. El vampiro había sido separado de su amo a través de algún capricho del hechizo desesperado de Teclis y había sido lanzado en el distrito del Palast. Vlad conocía bien Middenheim. Había caminado sus calles muchas veces bajo el velo fresco de la noche. Sin embargo, poco le quedaba para reconocer. Los jardines y mansiones del Palast, una vez los mejores de Middenheim, ahora se perdían bajo la muerte y la tortura. La fugitiva reina de la sangre, Hellebron, había hecho del Palast su nuevo templo. Muchos de los Scaramore entre la horda de Archaon habían reconocido su locura como un regalo de Corne y la adoraban como habían adorado una vez a la sanguinaria Valkia. La sangre de los aliados y enemigos había fluido en estos jardines como en ningún otro lugar. Las ofrendas laceradas colgaban de los árboles cubiertos de sangre, o permanecían encadenadas en charcos de sangre borboteante. Los cuerpos colgaban de horcas y jaulas de cuervos, o eran empalados en picas ennegrecidas por el fuego.
Algunas de las víctimas aún vivían, llorando lamentablemente. Sus ojos habían sido tomados por deporte por los adoradores de Hellebron, sus miradas de heridas hechas para prolongar su dulce agonía. Otros habían estado muertos durante días, con sus cráneos reclamados por Corne y sus corazones devorados por la reina de la sangre o sus doncellas. Incluso Vlad, tan inmerso en la sangre como estaba, encontró la vista desagradable. No había arte, ningún propósito discernible para la matanza, lo que era un desperdicio a sus ojos. El vampiro pasó a través de los húmedos jardines como un fantasma, escondiéndose en las sombras para no ser vislumbrado. Los sonidos de la batalla resonaban a través de los cielos rojizos, y cada figura que el vampiro observaba, ya fuese un norteño de armadura de placas o una salvaje elfabruja, estaba corriendo hacia el sur a través de los jardines. Tan concentrados estaban los sectarios en unirse a la matanza que pocos tenían ojos para las sombras debajo de las paredes manchadas de sangre. Por lo tanto, Vlad se esforzó por ocultarse, lo cual fue todo para bien en lo que concierne al vampiro. Aunque estaba seguro de sus habilidades, Vlad estaba poco inclinado a enfrentarse a un ejército solo. Sin ninguna otra opción a la mano, siguió la marea de berserkers y cultistas al sur, seguro de que encontraría aliados, incluso estando seguro de que no serían capaces de ayudarlo. La suposición de Vlad era correcta. Los aliados lo esperaban al sur del distrito de Palast. En el corazón de la Middenplatz, el ejército de la vida de Alariel era acosado por una aullante marea de hombres bestia y sangrientos cultistas. El ejército de la vida estaba sobrepasado, rodeado por todos los lados por bestias rugientes. Los hombres árbol intercambiaban fuertes golpes con gigantes de 4 brazos. Mugientes bandas de gors corrían hacia las dríades con hachas de filo tosco. Silbantes andanadas de flechas se arqueaban a través de los cielos rojizos, impactando en cráneos cornudos y carne mutada. Las fuerzas de Hellebron también se habían unido a la lucha. Las elfas brujas se lanzaban a través de cualquier espacio que encontraban, ansiosas por llevar sus hojas malvadas contra las fuerzas de la Reina Eterna, siempre su enemiga. Los ciegacráneos eran más directos, haciendo pedazos a sus propios aliados bestiales para alcanzar al enemigo más allá. Y en el grueso de los hirvientes cuerpos machacados de sangre, la propia Hellebron chillaba y gritaba su odio hacia la Reina Eterna que la había menospreciado. Alariel estaba en el corazón de la batalla. Las magias de vida de Jade fluían de sus manos, recuperando heridas y restaurando a sus guerreros caídos para luchar de nuevo. Había dado mucho de sí durante la batalla por el claro del rey, y ese sacrificio ahora le costaba tanto a Alariel como a sus seguidores. Era evidente para Vlad que el poder de Alariel se estaba desvaneciendo rápidamente. Incluso desde su posición en lo alto de la entrada norte de la Middenplatz, el vampiro pudo ver cuán pálida y arrastrada parecía la Reina Eterna. Habría caído hacía mucho tiempo, o eso era lo que sospechaba Vlad, si el indómito Durzu no se hubiera parecido a un rompeolas contra la aullante marea que la rodeaba.
Los fuertes puños del hombre árbol y la brillante espada traían la muerte a cualquiera que tratara de causar daño a la reina, pero su furia no disuadía a ninguno entre el enemigo. Vlad había peleado muchas batallas y había sido testigo de muchas más. Conocía una causa desesperada cuando veía una, y veía pocas razones para deshacerse de su vida al servicio de la que se jugaba delante de él. Se necesitaba un ejército para alterar el destino de Alarielle. Un solo guerrero, incluso uno de la habilidad de Vlad, no cambiaría nada. Tan pronto como el pensamiento se formó en la mente de Vlad, hubo un rugido de cañones y toda la pared oriental de la Middenplatz se desbarató. Piedras dentadas volaban por la plaza, arrastrando el polvo y los fragmentos de piedra. Los hombres bestia chillaban y gritaban mientras eran aplastados por la caída de la mampostería o eran pulverizados por las estatuas de Ulrich que habían adornado la cumbre. Antes de que las piedras hubieran llegado a descansar, agudos sonidos de disparo cortaron el tumulto. Las balas volaron a través de la espiral de polvo y la armadura de Gromril brilló en la oscuridad. Nuevas voces sonaban más allá de las ruinas de la pared, con sus gritos de batalla en Cathalid, adustos y dolorosos. Vlad observó cómo los enanos comenzaron su carga y vio el brillo dorado de la máscara de Geld entre los estandartes rúnicos. Se necesitaba un ejército y ahora había un ejército. Encogiéndose en su aceptación, el vampiro se preparó para deslizarse de la casa de guardia para unirse a la furiosa batalla, sin darse cuenta de que los ojos que rastreaban todos sus movimientos. Manfred von Karstein había llegado a Middenheim unos días antes, casi recuperado de sus pruebas en Azelloren. Archaon había aceptado la lealtad del vampiro fácilmente, pero desde entonces había perdido pocas oportunidades para recordar al vampiro de su lugar. La comodidad de Manfred en su nuevo estado se habría agitado aún más si se hubiera dado cuenta de que el plan de Archaon no era solo la dominación del mundo, sino su propia destrucción. Sin embargo, el elegido había compartido sus verdaderas intenciones con pocos más allá de su círculo íntimo, y no había tenido prisa en hablar de sus objetivos con un traidor como Manfred. Este ya se había arrepentido de su decisión. No tenía ningún uso para los dioses del caos. Ninguna estrella brillaba más brillante en el firmamento personal del vampiro que la suya propia. Y la servidumbre ante un señor de la Guerra del Norte era poco mejor que trabajar bajo la ingrata mirada de Nagash. Sin embargo, ver a Vlad entre las ruinas de Middenheim había recordado al vampiro, el verdadero arquitecto de sus aflicciones. Su padre siempre había echado una larga sombra, y Manfred estaba cansado de morar en ella. Antes, el mecenazgo del gran nigromante había causado que el joven von Karstein vacilase sobre los planes para eliminar a su mayor. Ahora, Manfred no tenía esos escrúpulos. En otras partes, el destino, o al menos los caprichos del hechizo de Teclis, habían llevado a Tyrion y al emperador bajo la sombra de la muralla occidental.
Los dos encarnados se materializaron casi a la vista unos de otros, y ciertamente lo suficientemente cerca para que el emperador reconociera los orgullosos estandartes de Caledor y Lothern ondeando al lado de Tirion. Entre ellos, los chirriantes Skaven salían de sus sucios nidos en los cuartos de los cuarteles de la muralla y en los túneles de los almacenes. Pesadas ratas ogro acorazadas se alzaban sobre los esclavos que corrían, con viles aceites filtrándose a través de la piel lánguida, mientras sus armas protésicas comenzaban a silbar y a chispear. El emperador había visto antes a estas bestias retorcidas, las había combatido demasiadas veces sobre las murallas del conquistado Aberheim. Tirion no lo había hecho, pero reconoció enseguida los males que las armadas ratas ogro podían causar. Como uno, los encarnados arrojaron a sus caballeros contra la masa desordenada de Skaven. Hasta ahora, los hombres rata no apreciaban completamente su situación. En lo que respecta a ellos, estaban en un territorio seguro con miles de aliados en las inmediaciones. Los ejércitos convergentes de caballeros no eran una gran amenaza, estaban masivamente superados en número, destinados al caldero y a la pila de desechos. Como siempre habían hecho, el pensamiento del saqueo trajo el coraje a los Skaven, y alzaron sus lanzas mientras corrían para encontrarse con la carga. Sin embargo, desde el centro del anárquico muro de lanzas, Visrech, el señor de las alimañas, cuyo oportunismo había conseguido el dominio sobre esa colección heterogénea de ratas de clan, reconoció un peligro más allá del acero y la furia. No era que simplemente hubiera sentido la presión del hechicero de Teclis sobre los vientos de la magia. Lo había hecho y había causado al demonio rata un momento de dolor cegador. Era el sabor de algo más que mortal entre las filas galopantes del enemigo lo que le llamó la atención. Demasiado tarde, el señor de las alimañas reconoció a Tirion por lo que era. Visrech comprendió la naturaleza del encarnado solo en el instante antes de que la brillante luz blanca saliera de la espada levantada del elfo. De inmediato, los gritos de guerra Skaven se convirtieron en chillidos de pánico y dolor, mientras las ratas de clan colocaban sus patas ante sus ojos ciegos. Los hombres rata más cercanos a los caballeros que se aproximaban, atacando a las garras detrás de ellos, trataron desesperadamente de escapar del terrible atronar de los cascos. Las ratas ogro, con sus cuidadores luchando con la súbita sobrecarga sensorial, dispararon salvajemente a la oscuridad. Las balas de piedra bruja y las grandes gotas de enfermizas llamas esmeralda rasgaron el aire. Unas pocas encontraron sus blancos entre los caballeros de Tirion, y los príncipes de Caledor fueron arrojados de sus corceles o desaparecieron en nubes de fuego de disformidad. Sin embargo, de lejos la mayor parte de las andanadas se gastaron en el aire vacío o desataron su furia dentro de las filas de los suyos. Grandes huecos se abrieron entre los estandartes deshilachados y Tirion, que de alguna manera había resultado intacto aunque cabalgaba la vanguardia de la carga, ordenó a sus caballeros que atacaran esos puntos débiles.
En el lado más alejado del enjambre de Skaven, a los caballeros del emperador no les había ido tan bien como a los de Tyrion. Aquí, los hombres rata habían mantenido su nervio. Las ratas ogro y los equipos de Jetsail vertieron su fuego en los caballeros imperiales. Sus esfuerzos fueron estropeados solo por ocasionales y espectaculares fallos dentro de los mecanismos de disparo, y su propio humo de las armas voló para ocultar los objetivos. Así fue que la carga del emperador estuvo marcada por sillas vacías y caballos que giraban y pifiaban, pero las pérdidas solo servían para alimentar la determinación de los supervivientes. De todos los guerreros que Teclis había traído a Middenheim esa víspera, solamente ellos luchaban para vengar la ciudad, tanto como cualquier otro propósito. Los compañeros asesinados y los edificios destruidos eran todo el ímpetu que necesitaban para aplastar sus miedos y cargar hacia el objetivo a través del apestoso muro de pólvora. Las batallas continuaron rabiando, y los encarnados luchando a través de probabilidades fuertemente situadas contra ellos. Nuevos norteños venían gritando a la lucha, reforzando los muros de escudos que ya superaban al enemigo varias veces. Los Skaven salían de sus guaridas en las profundidades de la Fauchlag, percibiendo la victoria y el saqueo. Los demonios fueron atraídos a través del delgado velo de la realidad y trajeron fuego y muerte a una noche ya pesada con ambos. Los héroes se forjaron en esas horas del crepúsculo, sus leyendas talladas en un momento de suprema necesidad y luego olvidadas para siempre a medida que sus hechos eran superados. Los campeones del norte ganaban gloria como nunca antes, con sus formas ondulando y cambiando mientras los dioses del caos los favorecían con nuevos regalos. Los hermanos oscuros del vacío no habían visto entretenimiento tal en muchos milenios. Bebieron en su brebaje embriagador, despreocupados de que su plan de edades se mantuviera o cayera con el resultado de la batalla. Cuando la noche cayó y la solitaria luna se elevó, el emperador levantó la vista para ver las estrellas brillando sobre sus cabezas. Estaba más cansado que los otros encarnados, ya que no tenía el poder de la Cir para apoyarse. Pero la vista de aquellos cuerpos celestes antiguos y duraderos le daba nueva fuerza. En verdad, la batalla iba mucho mejor de lo que esperaba. Él y Tyrion estaban haciendo progresos lentos y sangrientos hacia el templo de Ulrich y la gran excavación, pero cualquier progreso era bienvenido. Cada paso, cada cruce, se ganaba solo a un gran coste, pero la resistencia fue de alguna manera más débil de lo que esperaban. El emperador se dio cuenta de esto, suponiendo que solo podía ser porque otros encarnados todavía luchaban dentro de las murallas de Middenheim. En esto estaba en lo cierto, pero aún no entendía el significado completo detrás de su suposición. El emperador había olvidado que los 8 vientos habían sido liberados del vórtice, 8 vientos que habían buscado ejércitos mortales para contener su poder. Nadie en Middenheim había adivinado lo que le había sucedido al Gur, el viento de las bestias. Solo sabían lo que les había dicho Teclis,
que había escapado muy lejos al este durante el colapso del gran vórtice y que estaba demasiado distante para ser recuperado. Sin embargo, había un octavo encarnado en Middenheim y un octavo ejército involuntariamente recogido por el desesperado encantamiento de Teclis, y los escombros del distrito mercantil se sacudían bajo su furia. El octavo ejército, el Wag bestial, no sabía qué les había traído a Middenheim ni cómo el mundo se tambaleaba al borde del olvido. No luchaban por un propósito material, por el honor, ni siquiera por el desafío a una muerte inminente. Se estrellaban, golpeaban y se abrían camino a través de la ruina de la ciudad sin otra causa que la alegría de la lucha. ¡Guau! Con cada enemigo que caía bajo su ataque, el grito de guerra del octavo ejército se hizo más fuerte. Comenzó en lo más profundo del estómago, un rumor profundo y salvaje que se elevaba con eco a través de los edificios medio derrumbados. Apagaba los gritos de guerra de los norteños como si no fueran nada, y ahogaba el chillido enloquecido de los Skaven. ¡Guau! Los orcos se derramaban por las calles del distrito mercantil como una marea verde, y norteños más allá de cuenta se ahogaban bajo ellos. En ninguna parte de aquella noche de espadas fue la matanza más intensa que donde surgió el Wag bestial. Toscas espadas cortaban a través de escudos cubiertos de pieles y yelmos de acero, con el furor escúpido de los hombres del norte reunido y abrumado por el ansia de batalla piel verde. Los orcos atacaron a sus enemigos hasta que sus rebanadoras se rompieron y luego los golpearon con puños y mordieron con dientes. El señor de la guerra del oso pieles verde luchaba en su vanguardia, un enorme orco negro de colmillo roto cuya hacha danzaba en un torbellino sangriento a través del enemigo. Allí por donde avanzaba, los muros de escudos acababan destrozados, los campeones norteños se derrumbaban sin cabeza y las monstruosas bestias del norte caían desmembradas entre sus propios fluidos apestosos. Era incansable y tan salvaje como las montañas. El señor de la guerra estaba furioso de haber sido arrebatado sin ceremonias de su trono de granito, y esa ira daba más peso a sus ya castigadores golpes. No entendía realmente el poder que fluía a través de él. Creía solo que el favor de Gorko estaba sobre él. En verdad, la fuente del poder y de hecho su propia presencia le importaba bien poco. Gringor Piel Hierro nunca se alejaba de una lucha. El poder del Gur se extendía hacia afuera con cada golpe de hacha de Gringor, con una porción de su poder que hacía temblar la tierra compartida con aquellos que luchaban con él. No había solo pieles verdes en las filas de Gringor, sino también ogros. Sus tribus habían sido conquistadas meses antes y ahora luchaban por el orco con la misma facilidad con que habían luchado contra su tiranía. La comida y la lucha eran las espuelas gemelas en el alma sin complicaciones de cada ogro, y Gringor había proporcionado ambas en cantidades cada vez mayores. Cientos y cientos de norteños y Skaven inundaron el distrito mercantil, pero aún así los orcos no podían ser contenidos. Era un tsunami verde, donde los ejércitos de los otros encarnados luchaban con desesperación. Había algo bullicioso, incluso alegre, en la guerra del Wag bestial.
Su confianza se duplicaba y redoblaba con cada estandarte enemigo que derribaban, y con cada cacique norteño hecho pedazos por el hacha de Gringor. Sus propias bajas se acumulaban tan rápidamente como la de sus enemigos, pero ni los ogros ni los orcos se preocupaban por los muertos. Así que el guaj bestial atrajo la atención de una cantidad desproporcionada de la Horda del Caos. Para empezar, ninguno de los tenientes de Archaon reconoció el proceder sin rumbo del avance de Gringor, sin darse cuenta de que las mayores amenazas contra el plan de su amo luchaban en otra parte. Se enfrentaron a su furia como todo lo que pudieron reunir. Solo Darkduel, taimado señor de las alimañas de las sombras, reconoció la oportunidad a mano. Correctamente adivinó que los orcos aún no tenían un propósito común con los otros invasores, y los combatirían con tanto gusto como luchaban contra la Horda del Caos. Reuniendo a varios señores de la guerra Skaven, cuya ambición desnuda o lloriqueantes fallos le habían desagradado, Darkduel ordenó un asalto en el flanco oriental del guaj bestial. A medida que el avance desigual de Gringor se movía para enfrentarse a la nueva amenaza, también su curso por la ciudad se desvió hacia Wind y el ejército de la sombra. Darkduel observó el cambio de la batalla desde arriba de una aguja del templo, satisfecho con sus maquinaciones. Valía la pena sacrificar unos cuantos cientos de ratas de clan para poner a los elfos y orcos en las gargantas del otro. Con una sonora carcajada, el señor de las alimañas se alejó de la aguja y fue en busca de dóciles tropas. Dejaría que los invasores se desgarraran y desangraran hasta el punto de su destrucción mutua. Solo entonces se apoderaría de la victoria en el nombre de la rata cornuda. Gringor no era el único ser que había sido involuntariamente atraído por el encantamiento de Teclis. El devorador de almas Kabanja, atado por la triple magia de la vida, la sombra y la luz, había sido llevado a través del éter por el mismo hechizo que había demandado a sus captores. Por lo que parecía una edad, el demonio había sido golpeado a través de los vientos de la magia, arrojado vertiginosamente entre los reinos mortales e inmortales. Mientras Darkduel comenzaba a traer el guaj bestial en la dirección de Malekith, Kabanja al fin se liberó del sordo huracán. El devorador de almas resplandeció por el aire como una estrella que caía, con su impacto trayendo nueva ruina a las casas destrozadas del Grafsmund. Los norteños, esperando un nuevo asalto en aquella noche de duras sorpresas, cargaban hacia el cráter con las armas solo para caer de rodillas en adoración mientras Kabanja se levantaba del suelo roto en toda su inmensa e increíble envergadura. Escombros salían de la carne quemada por el fuego del devorador de almas mientras se erguía. Kabanja estaba gravemente herido por las magias encarnadas y el aplastante impacto de su caída, pero el dolor no le preocupaba como nunca le había preocupado. La vergüenza del fracaso de un cráneo no reclamado ardía dentro del corazón negro del demonio. Solo la sangre del emperador podía lavar esa mancha. Solo su cráneo podía prevenir la oscura burla de Archaon y la rabia infinita de Khorne. Rugiendo de frustración, Kabanja azotó con su mayal martillo, pulverizando una veintena de norteños arrodillados.
Como en respuesta a esa oferta iracunda, el viento cambió. En medio del olor del humo, de la suciedad y de la muerte, el devorador de almas capturó el olor de la sangre del emperador. Kabanja volvió a rugir, un gemido que sacudía las piedras sin asentar alrededor de él. Los arrodillados norteños sintieron el ansia de batalla del demonio fluir pesadamente y caliente a través de sus venas. Echando atrás sus cabezas, aullaron en respuesta, con los gritos deshaciéndose en la oscuridad mientras su humanidad se alejaba. Mientras el gran demonio avanzaba, los norteños lo seguían, corriendo a cuatro patas con tanta frecuencia como sobre dos. La cacería de sangre aún no había terminado. Archaon sabía que su ciudad estaba bajo asalto. Tal era el clamor, había sido imposible que las cosas fueran de otra manera. Sin embargo, el Señor del fin de los tiempos no hizo ningún movimiento para unirse a la lucha. Middenheim había cumplido su propósito, y sus defensores, aunque no lo sabían, estaban a punto de sobrepasar su utilidad también. El imperio estaba acabado. Sus infantiles credos y sus dioses inventados habían sido probados como las mentiras que eran. Todo lo que quedaba era el ritual y la gloria final de los dioses del caos. El mundo se abriría y él era la llave. Sin embargo, Archaon no era tan tonto como para dar la victoria por sentada. No tenía ningún deseo de responder por el fracaso del ritual si los invasores de alguna manera rompían las cámaras bajo la Fauchlag. Tampoco parecía que los dioses del caos quisieran ver sus planes fracasar, pues reunieron campeones para reforzar la horda del elegido. Estos recién llegados estaban reunidos en el templo de Ulrich, en espera de las órdenes del elegido. El pulcro, blanco y prácticamente invicto Sigvald y el brutal troll de las nieves Trog habían sido arrancados de tierras lejanas por los caprichos de los dioses. Isabella von Karstein no tuvo otra elección. Con el demonio Bolorog atado a su alma, era una esclava de las órdenes de Nargel, aunque había pocas señales de que esto la preocupase en lo más mínimo. A medida que la noche se acercaba, estos campeones del caos se extendieron por la ciudad por órdenes de Archaon. Las legiones demoníacas siguieron a los recién llegados. Los números sobrepasarían a los invasores, y la habilidad no lo hacía. Archaon se levantó de su trono de cráneos. Las espadas del caos se reunieron silenciosamente a su lado. Con un último desprecio al Kalmaraz, el elegido dejó atrás el templo de Ulrich y salió a la devastada ciudad. Las últimas horas estaban cerca. Relato: expresión de fuerza. Los grilletes eran pesados y las muñecas de Teclis ya estaban irritadas por sus lazos oxidados. Cuando el mago trepó por la ladera de Ulrichsmund, un repentino y agudo tirón en el lejano extremo de la cadena le hizo tropezar hacia adelante, casi perdiendo el equilibrio en los adoquines rotos de la colina. Alrededor de Teclis,
La risa burlona resonó en los yelmos visores negros, mientras los caballeros se burlaban de su humillación. Con el bastón o la espada en la mano, el mago habría hecho parar su risa, incluso a costa de su propia vida. Pero ambos estaban lejos, robados por el magister que dirigía la ceremonia en las cavernas bajo la Fauchlag. Otro fuerte tirón hizo que Teclis se tambaleara al lado de Archaon. El elegido miraba fijamente hacia afuera en la noche, observando el resplandor de luz y sombra que jugaba a través de la ciudad conquistada. «¡Vamos, mago!», dijo Archaon, enrollando los lazos de la cadena alrededor del pomo de su silla. «Dime qué ves». La mirada de Teclis siguió el arco de la mano extendida del elegido. En verdad, podía extraer poca información de la vista que su captor no conocía. Incluso sin su bastón, el mago podía percibir el flujo y el reflujo de las magias, podía leer los vientos lo suficiente como para saber que su conjuración había funcionado, aunque de una manera más fortuita de lo que habría deseado. Gringor Pielhierro fue una sorpresa particular, aunque en retrospectiva Teclis se dio cuenta de lo inevitable que había sido su llegada. Por mucho que pudieran haberlo rechazado, los encarnados estaban atados por lazos de magia. El destino, tanto como Teclis, los había entregado aquí, pero el resto dependería de ellos. Sin embargo, Teclis percibió que Archaon no estaba realmente interesado en la respuesta. El tono del señor de la guerra había llevado la sequedad a la retórica. Estaba haciendo un punto de inflexión, nada más. No es que Teclis tuviera que jugar el juego del elegido. «Veo el final de todo lo que has planeado», contestó Teclis, «y la caída de tus dioses oscuros». Archaon rió, un sonido pesado y hueco. «Tanto desafío incluso ahora. ¿De verdad no tienes miedo de mí?». Cualquier otro habría hecho una amenaza de esas palabras, pero la voz del elegido contenía solo una honesta investigación. El hombre era un enigma. Se cubría de una brutalidad inquebrantable, pero había una faceta en su alma que le recordaba a Teclis a su hermano gemelo. Archaon no hacía ningún gesto sin causa y no pronunciaba palabras sin propósito. Era un fuego néguar ardiendo en el corazón de un infierno que consumía el mundo. Y aún así Teclis no podía sacudirse la sensación de que el hombre que se había convertido en el elegido habría sido uno de los grandes héroes del reino mortal, si su camino hubiera sido un poco diferente. No era un bruto sin sentido, no era violencia sin sentido. Era un ser con un propósito, y eso lo hacía tan peligroso como lo era. «¿Qué importa?», dijo Teclis. «Mi vida y mi muerte son irrelevantes ahora». Con qué facilidad llegaron esas palabras, pensó. Era la misma calma que Liliath le había sentido mientras guiaba la daga entre sus propias costillas. Archaon miró a Teclis. Las ranuras del yelmo del elegido eran tan negras como la noche, límpidos charcos de oscuridad que desnudaban el alma del mago. «Déjame decirte lo que yo veo», dijo Archaon. «Veo una batalla ya ganada. Los espasmos moribundos de una época que ya ha terminado». Volvió a arrastrar la cadena.
Esta vez Teclis no pudo mantener el equilibrio y cayó pesadamente sobre sus rodillas ante el elegido. Pero tal vez estoy equivocado. Se burló Archaón. ¿Tiene uno de tus aliados el poder de derrotar a todos mis ejércitos? Porque eso es lo que se necesita. Se apoyó en la silla, con la voz súbitamente baja, conspiradora. Tu hermano, tal vez. Los ejércitos no son la única expresión de fuerza, dijo Teclis, sacudiendo la cabeza. Y será el emperador, no mi hermano, la causa de tu perdición. Archaón se echó a reír de eso, con el tono en auge que pronto tomó su séquito. El elegido dejó fluir el sonido por unos momentos, pero luego cortarlo con un gesto de su mano, y todos obedecieron al unísono. Karl Franz es un débil, dijo con desdén, y apartó su corcel. Teclis se puso en pie de un salto cuando la cadena entre ellos se tensó una vez más. «Él no es Karl Franz», dijo, con las palabras extrañamente claras por encima del retumbar distante de la batalla. Archaón se volvió con voz baja y peligrosa. ¿Qué dijiste? Teclis se encontró con la mirada vacía del elegido sin vacilar, con sus pensamientos volviendo a la presencia dorada a su lado en el claro del rey. Él no es Karl Franz, ya no. Él es Sigmar. ¿Realmente creíste que Heldenhammer no harían nada mientras arrasaban su imperio? ¡Sigmar es una mentira!, rugió Archaón. Teclis se tambaleó cuando la parte posterior del guantelete del elegido se estrelló en el lado de su boca. Habría caído si la cadena no se hubiera vuelto tensa. «Veremos», dijo tranquilamente Teclis, recuperando su equilibrio. Escupió un diente roto sobre los adoquines y deseó que se sintiera tan seguro como sonaba. No dijo otra palabra, mientras la columna de caballeros descendía a la oscuridad de la gran excavación.